gracias por seguir con nosotros. Y como lo habíamos prometido hace apenas unos minutos, ya está con nosotros en el escenario de República de la Verdad, Pelegrín Castillo. Bienvenido, Pelegrín. Muy contento de encontrarme aquí, en la República de la Verdad. Así es. Debutando. Gracias por la invitación. Un y placer. enviándole también un saludo al público de este espacio. Vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, hay muchísimos temas de qué hablar. Nosotros conocemos la agenda en defensa de la soberanía que ha tenido este partido y su familia de manera particular, hay que decirlo. Pero yo me voy a permitir iniciar esta entrevista por preguntarle, porque usualmente los invitados, por la distancia que hay entre su silla y la mía, pues se quitan la mascarilla, pero usted ha decidido dejársela. Mira, yo sigo usando el protocolo de la mascarilla, aunque también reconozco que es incómodo, porque a mí me ha dado en 2 ocasiones el COVID. Vaya. Entonces no quiero que me dé una tercera vez. Y este es un medio, quizás el más benigno de todos los medios para prevenir que a uno le dé. Entonces, mientras tanto, lo estoy usando. No, pero estamos en ambiente cerrado. ¿No está vacunado? Yo me vacuné 2 veces. 2 veces. 2 veces. O sea que técnicamente yo tengo 4 vacunas. 2 infecciones y 2 vacunas. Bueno, sí, porque la infección le da un tiempo relativo de inmunidad. Eso conversábamos precisamente. Pero yo estoy tratando semana por todos los medios de que no me vuelva a dar. Pelegrín, yo voy a cometer una indiscreción. En el bloque pasado, mientras yo pues comentaba el tema de la aprobación en Colombia de la despenalización del aborto hasta los 6 meses y mostrábamos el mapa aquí en pantalla de los países que lo tienen despenalizado en razón de algunas regulaciones, usted estaba contento, donde está todavía penalizado. Y bueno, me edificaba un poquito sobre los antecedentes, ¿no?, de la despenalización del aborto. Vamos a compartir esa información también con nuestros televidentes antes de entrar en materia. Ciertamente, cuando tú destacabas que había una lista de países donde no estaba legalizado, no había excepciones, yo hice un gesto de satisfacción, en gran medida porque República Dominicana es de los países que resistirá por mucho tiempo lo que se puede conceptualizar como un imperialismo contraceptivo, un imperialismo antinatalista. Vaya. Me explico. Por favor. En la década de los 60 a los 70 se generó en el mundo, y lo explica muy bien el historiador Neil Ferguson, la visión apocalíptica de que el mundo iba a producir una implosión, un desastre, por la llamada bomba demográfica. Y entonces, países muy poderosos, concretamente Estados Unidos, se puso a la cabeza, junto con los países miembros de la OCDE, de un esfuerzo por controlar y reducir las poblaciones del mundo. Hay un famoso documento llamado Documento de Seguridad Nacional 200, mejor conocido como Informe Kissinger, lo pueden buscar en las redes, donde, porque ya fue desclasificado, donde en esa época se planteaba que había una necesidad de controlar las poblaciones hablaba de 15 países prioritarios, porque eran países que tenían mucha población, la población iba creciendo y al mismo tiempo eran los dueños de grandes recursos naturales, estratégicos para Estados Unidos y sus aliados. Claro. Eso lo planteó ese informe junto con la recomendación de que se promoviera esa visión de control y reducción de las poblaciones, incluyendo el aborto, pero que tenía que hacerse a través de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales, promoviendo la visión de los derechos humanos. En otras palabras, que no se podía ver que había un interés de las grandes potencias. De las naciones, ¿no? Sino que la gente tenía que sentir que eso era una especie de beneficio, de derecho. Y bueno, se generó toda una ideología alrededor de los derechos humanos
pero en el fondo y en el trasfondo con el objetivo último de reducir y controlar las poblaciones del mundo. Eso es siniestro, eso es terrible, y por lo menos en el plano legislativo, porque en el plano de la realidad no sucede. No, claro. Pero por lo menos en el plano legislativo, sí, República Dominicana ha resistido. En el plano constitucional estamos blindados, y en el plano legislativo, yo fui legislador 20 años, en 6 ocasiones se intentó despenalizar el aborto en diferentes momentos y todas fueron derrotadas. A mí me tocó ser un abanderado de la lucha junto con un grupo de colegas. Ahora, uno sabe que en el caso de República Dominicana tenemos también muchas razones. No solamente el deber de levantar el valor de la vida humana desde la concepción de toda vida, sino algo todavía mucho más importante. Yo, por ejemplo, he manejado el concepto, lo vengo promoviendo a nivel internacional y nacional, de que tan importante como la integridad territorial de un país es la integridad demográfica. Si una nación descuida su integridad demográfica, corre el riesgo de implosionar, corre el riesgo de caer, corre el riesgo de derrumbarse. Pero esa no es que está en peligro, especialmente en los países del Caribe, ¿verdad? Sí, que conocemos el comportamiento demográfico que tenemos. Pero mira, yo te voy a decir, la tasa de crecimiento de la población dominicana ha ido decreciendo. Eso es cierto. Si tú combinas eso con los flujos migratorios y lo proyectas en el tiempo, tú puedes ver en el futuro una situación realmente muy triste, porque la nación dominicana como comunidad de destino podría desaparecer. Vaya. Mira, te voy a poner otro ejemplo, Cuba. Y hay quienes se reducen solo al tema religioso cuando ponen su vista en esta discusión. Este es un tema de alta política de Estado. Mira, te voy a poner un ejemplo, Cuba. Cuba, hace más de 20 años, tiene una tasa de población frisada en 11 millones. En 11 millones no crece la población y la población empieza a envejecer. Sí. Y eso termina afectando la estructura familiar, el tejido social, el capital humano. Hay países que aplicaron, el más famoso de todo es China. China sí. En el año 79 declaró oficialmente la política de un solo hijo. La famosa política de un hijo único. Eso implicaba permitir el aborto. Y eso llegó tan lejos que ya los chinos ahora, hace unos años, vieron los efectos y decidieron revocar esa política. Y empezaron ya a plantear, a permitir que en las ciudades las familias tuvieran 2 hijos, e incluso, viendo la poca respuesta de la población, empezaron a hablar de 3. ¿Por qué? Porque cuando ellos proyectan en el tiempo lo que es la estructura poblacional de ellos, ellos ya tienen un enorme problema. Claro. Rusia, cuando la Unión Soviética se derrumba, una de las razones principales para la caída de la Unión Soviética tuvo que ver, lo explica muy bien el eminente investigador, historiador francés Emmanuel Tot, tuvo que ver con la estructura demográfica de Rusia. Porque cuando empezó la Revolución Rusa, la visión comunista, materialista, consideraba que la familia, el matrimonio, eran estructuras sociales burguesas que había que desmontar. Entonces empezaron primero a fomentar las uniones libres
a liberalizar el aborto, Sí. a iniciar un llamado proceso de liberación de las mujeres, del patriarcado, de las estructuras tradicionales, y Rusia empezó a ver el problema demográfico que se había creado ya con Stalin y empezó a revocar toda esa política. A mediados, principios, entre principios de los años 30 y final y antes de la guerra, ya Stalin estaba tratando de reaccionar frente a los costos humanos y a los costos nacionales de esa política. Entonces, esto no es un problema solamente de religión. Eso que Ni acaba de de pasar, personal. óyeme, eso que acaba de pasar en Colombia es una cosa brutal, tremenda, porque que también tiene una implicación de deshumanización de la sociedad. Porque cuando las madres, porque motivo siempre habrá de un embarazo no deseado. No, yo quería entrar en esas consideraciones ya que Pero son un poco más de términos personales para las mujeres y para Pero las cuando familias. las madres empiezan a permitir, a asumir incluso como un derecho de que pueden matar a su hijo en el vientre, eso tiene una implicación social tremenda. Bueno, yo creo que es un tema de conceptualización. Verlo así como usted lo está diciendo, matar a su hijo, Pero eso es. cuando estamos hablando... A los 6 meses... Bueno, claro, a los 6 meses ya tiene otras implicaciones. Pero es el mismo. Ciertamente no hay ya no un embrión, sino un feto mucho más desarrollado. Pero yo te voy a decir, vamos a ver. Cuando tú coges el código genético del el embrión de una semana y el niño de 6 meses, tú vas a ver que es exactamente el mismo. Ahora, Mire, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que lo dejaron vivir. déjeme decirle algo, a propósito de conceptos, usted decía ahorita que es un tema de alta política, pero vaya, que las mujeres escuchen en su casa, las que han tenido que pasar por estos procesos, que la alta política sea la que decida quizá cosas que impacten tan de manera personal a las mujeres y a las familias. De verdad que es un poquito No, cuesta pero arriba. es un tema también de derecho, ya eso es otra Claro. criatura. Óyeme, eso es otra criatura. O sea, un niño de 6 meses ya, que es el mismo que está en el vientre desde el primer día, el mismo en términos genéticos es el mismo. Sí, pero también hay que considerar el desarrollo y el tiempo. Bueno, y el avance, ¿no? Pero es que, de ese producto. Pero yo te voy a decir, ¿quién puede decidir? Óyeme, ¿quién puede decidir quién vive? Yo me opongo a la pena de muerte. Yo me opongo a la pena de muerte. Yo no Los creo, pro vida quieren decidir quién vive. Yo no quiero, oye. Incluso por encima de que la madre pueda o no salvar su vida. No, porque fíjate, ahí ya me alegro que haya tocado el tema. Mira, si hay algo que está claro, que siempre ha estado claro, que nadie ha discutido, que a mí me lo enseñó mi papá cuando me dio clase de Derecho Penal en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, es lo que se llama estado de necesidad, lo que se llama legítima defensa. La defensa de la vida, en ciertas circunstancias, permite que se produzca la pérdida de otra vida. Por ejemplo, yo puedo matar al agresor injusto, incluso de una tercera persona, y estoy legitimado a hacerlo. Si mañana alguien ataca a una persona en la calle para matarla, y yo, por ejemplo, veo esa escena, legalmente yo estoy autorizado, la gente no lo sabe, a intervenir en defensa de esa persona, aunque yo no la conozca. Vaya. Y eso se llama legítima defensa. Si hay un estado de necesidad, por ejemplo, de que no se puede salvar una vida sin poner en riesgo otra vida, bueno, eso también es un estado, eso es un caso configurado, eso nunca se ha discutido. Ahora, hay gente que con ánimo de confundir dicen que no se permite la intervención. Mira, hay unos protocolos médicos en el Ministerio de Salud Pública hace muchos años que se llaman protocolos de emergencias obstétricas.
Si se aplica el protocolo de emergencia obstétrica, Lo reducimos a eso. porque ya, o sea, siguiendo el protocolo de emergencia obstétrica y se pierde la vida de la criatura, bueno, no fue un fin querido, fue resultado de una serie de circunstancias, se interrumpió el embarazo, murió la criatura, pero no fue con la intención de matar a la criatura, sino de salvar, de superar una crisis. Claro. Una crisis de salud. Ya una criatura a los 6 meses tiene altas probabilidades de vivir. Todavía incluso Altísimas, claro. hay pruebas incluso de que a los 5 meses, 4 meses y medio, hay criaturas que han sobrevivido. Totalmente. Entonces, ¿cómo usted va a permitir, y como dice el presidente Duque, que 5 jueces del Tribunal Constitucional, 5 jueces, tomen una decisión de esa naturaleza? Bueno. Óyeme, yo siempre recuerdo, en estos días he recordado, desde anoche, y se lo comentaba a mi esposa, lo que me dijo un senador de Colombia a principios de los 90, en una cumbre, una reunión de los movimientos pro vida, y cenando, me decía, hablando de las implicaciones de esto, me decía, ¿usted ve la violencia que hay en Colombia? Que era una cosa terrible y es todavía. Eso tiene que ver mucho con una actitud de desprecio a la vida. Cuando una sociedad empieza a ponerse en la pendiente de desconocer la vida, motivos siempre aparecerán. Lo irónico de todo esto es que si yo mañana digo, yo voy a lanzar un movimiento, eso es lo más irónico, un movimiento para establecer la pena de muerte contra tales y cuales criminales. La mayoría de los movimientos que hoy están abogando por la despenalización del aborto son los primeros que se van a poner al frente a decir que no. Yo lo viví en la reforma constitucional. Vamos a dejar esa discusión, Pelegrín, hasta el aborto y sobre todo, señores, imagínense ustedes, si esto es en este pequeño espacio de tiempo en este programa, imagínense lo que es en el Congreso. Pelegrín, le voy a pedir que nos permita hacer una breve pausa para que al regreso entremos sí en el tema del muro y hablemos un poco de energía y minas. Amigos, ustedes no se despeguen.